Bien. Lo que, no sé si se acuerdan, pero lo que estuvimos trabajando en el último encuentro del martes pasado fue cómo derivábamos campos escalares, funciones de varias variables. Bien, estamos focalizando en campos de dos variables, en funciones de dos variables. Esto se puede ampliar fácilmente a más variables independientes, pero no vamos a complicar tanto la vida. Entonces, lo primero que empezamos a trabajar y a ver y a problematizar era cómo podíamos plantear la definición de derivada para este nuevo tipo de funciones. Eh, y hablamos un poco de que cada vez que hablábamos de derivación, siempre teníamos la misma estructura, hablábamos de la misma estructura matemática, que era el cociente incremental, o sea, el incremento de la o las variables independientes, dependientes sobre el incremento de la o las variables independientes, ese era el cociente incremental, y eso lo teníamos que calcular con un límite, teníamos que buscar el límite de ese cociente incremental cuando el delta de las independientes tendía a cero. Cuando trabajábamos con una función escalar, eso era muy sencillo. Teníamos delta x tendiendo a cero, ya lo definimos así, muy sencillamente. Trabajamos con esto en matemática 1 y le sacamos todo el jugo posible. Ahora, con los campos escalares había un problema. El principal problema no era el delta z, el delta z era el incremento entre números reales, eso lo podíamos definir fácilmente. El problema era el delta de las variables independientes, ¿no? Teníamos ahí un delta xy, donde había dos, al menos, variables independientes que estaban cambiando, y teníamos que hacer, primero teníamos que definir qué era ese delta xy, y luego teníamos que ver cómo hacerlo tender a cero. Entonces lo que estuvimos charlando fue, bueno, hay muchas formas de hacerlo. Llegamos a la conclusión de que nosotros podíamos hacer que tanto x como y, es decir, que un punto se acerque a un punto móvil, se acerca a un punto fijo del dominio para poder calcular este límite desde diferentes lugares, desde diferentes direcciones. Entonces, por lo tanto, no había un único delta xy. Gráficamente, si nosotros lo que queríamos era calcular la derivada de un campo en este punto x0 y 0 del dominio, este sería nuestro punto fijo, el punto donde queremos calcular la derivada, podíamos pensar un delta xy tendiendo a cero, es decir, que tanto la x como la y de un punto móvil se hagan tan chiquitas como yo quiero, tan cercanas a cero como yo quiero, o dicho de otra manera, que ese punto móvil se acerque tanto como yo quiero al punto fijo, de muchas maneras. Por ejemplo, así, por ejemplo, así, por ejemplo, así, ¿bien? O también de otras formas un poco menos sencillas, ¿bien? Por ejemplo, así. Todas estas estrategias lo que nos permitían era que el punto móvil se acerque al punto fijo. Bien, ahora, por lo tanto, digamos que tanto x como y, o sea, las diferencias en x y las diferencias en y entre los dos puntos tienden a cero. Ahora, son infinitas, tenemos infinitas formas de hacerlo. Entonces tendríamos infinitas derivadas. Y la pregunta es, ¿hay infinitas derivadas para un campo en un punto? Y la respuesta es sí. Entonces habíamos llegado a la conclusión de que las derivadas de los campos escalares no requieren solamente, o no es solamente necesario la ley del campo o el punto, sino que también lo que necesitamos es la dirección por la cual nos acercamos. Entonces son direccionales. Y que también habíamos llegado a la conclusión de que este tipo de acercamientos, o sea, acercamientos curvilíneos con curvatura, si quieren decirlo de una manera, no los íbamos a analizar. O sea, como que no definíamos la derivada de esa manera. Solamente trabajábamos con acercamientos en segmentos rectilíneos. Bien, eso es un repaso, pero para ponernos un poco en tono. Lo que estuvimos viendo, lo que empezamos a ver fueron estos dos primeros casos, que eran acercamientos en segmentos rectilíneos que tenían una característica, que era que variaba una de las variables, mientras que la otra se mantenía fija. Bien, por ejemplo, en este caso, fíjense que podía variar en x, o sea, las coordenadas de este punto
variaban en X para acercarse a este, pero la Y, tanto de este punto, como de todas las posiciones intermedias, son siempre las mismas, es Y0. Entonces, acá podíamos calcular una derivada que dependía de un cambio en X, pero no en un cambio en Y. Bien, la Y se mantenía fija. Acá lo mismo, cambiaba la Y, pero la X se mantenía fija. ¿Sí? Entonces, estas derivadas direccionales, porque nos estamos acercando en una cierta dirección, tenían un nombre, recibían un nombre particular, ¿bien? Que eran derivadas parciales. ¿Bien? Una de las variables variaba, mientras que la otra se mantenía fija. Y luego dijimos que también lo que íbamos a ver son los casos donde ambas variaban al mismo tiempo. Que el acercamiento era rectilíneo, era un segmento rectilíneo, pero ambas estaban admitidas de variar. Bien. Una cosa así. Que a esas le vamos a llamar direccionales propiamente dichas. Digamos, como que las primeras eran direccionales especiales. ¿Sí? Le llamábamos parciales porque tenían esta característica de que una de las variables se mantenía fija. Mientras que esta es una direccional pura, por decirlo de una manera. Bien. Breve repaso. Entonces después hicimos un montón de cosas, las definimos las parciales, las trabajamos, las interpretamos geométricamente. Por fuera de la matemática, lo aplicamos a un problema, la calculamos, sacamos el numerito, etcétera, etcétera. Voy a pasar esto muy rápidamente. Bien. Ahora, lo que vamos a ver hoy... Sí, perdón. Una pregunta. Estas diapositivas no están subidas. Están subidas a otras, ¿puede ser? Ah, sí. No las subí estas para que no se confundan por el parcial, pero hoy les subo estas. Gracias. De nada. Bien, lo que vamos a ver hoy es cómo hacemos para pensar esta derivación de campos para cualquier dirección rectilínea. ¿Bien? No solo haciendo que se mueva X, que se mueva Y solamente, es decir, fijando una de las dos, sino permitiendo que se muevan ambas. Y permitiendo que se muevan ambas, digamos, en un segmento rectilíneo. Es decir, yo tengo acá mi punto de interés, el punto donde quiero calcular mi derivada del campo, ¿bien? Que es este punto de acá, perteneciente al dominio. Acá tenemos este punto que tiene estas dos coordenadas x0 y 0 y z0 es la imagen, ¿bien? Y la superficie del gráfico del campo que estoy queriendo derivar. Entonces, ahora yo lo que estoy queriendo calcular es la derivada, el límite del cociente incremental cuando el delta xy tiende a 0, lo mismo que vimos antes, pero acercándome a este punto en una cierta dirección y sentido que no necesariamente mantiene constante x o y. ¿Bien? Por ejemplo, acercándome desde un punto fijo, este violeta va a ser el punto fijo, este bordó va a ser el punto móvil. ¿Bien? Entonces, me quiero acercar, por ejemplo, así. Voy a dibujarlo. ¿Sí? Es decir, quiero acercarme con este punto móvil tanto como yo quiera al punto fijo, ¿bien? Siguiendo este segmento rectilíneo que los une, y analizar cuál es el cociente incremental, ¿bien? Cómo cambia z en relación a cómo cambian x e y cuando este punto esté lo más cerca posible, tan cerca como yo quisiera de este punto fijo. Visto en 3 dimensiones, lo que estaría viendo es que este punto que está sobre la gráfica, que se corresponde con el punto móvil, se acerque tanto como yo quiera, bien, moviéndome sobre la gráfica, a este punto de acá. Bien, entonces trazaría como un caminito sobre la superficie, este punto rojo ahora, mientras el punto bordó se acerca al violeta, siguiendo este segmentito, el punto rojo se iría acercando al azul, siguiendo este caminito por acá, y yo lo que me interesaría sería calcular como la pendiente de la recta que subtienden esos dos puntos. O sea, si yo hago una recta ahora que une al azul y al
rojo generaría una recta secante. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando con esto? Yo lo que quiero ahora no es encontrar la pendiente de esa recta secante. Lo que buscaría es la pendiente de la recta tangente, bien, que pase por este punto. Entonces, para eso lo que tengo que pedir es que este punto rojo se acerque tanto como yo quisiera al punto azul. Entonces, lo que estamos haciendo es lo mismo que hicimos el otro día. ¿Se acuerdan? Este análisis ya lo hicimos el otro día. Todo esto lo hicimos. Ahora, la diferencia era que en ese momento, este punto Bordeaux, en vez de moverse siguiendo este segmentito que yo dibujé acá, voy a cambiar de color así no nos perdemos, se posicionaba, por ejemplo, no sé, acá. ¿No? El punto Bordeaux estaba acá. Y se acercaba a este punto así. Entonces, al hacer esto mismo que estamos haciendo ahora, al analizar esto mismo, pero cambiando el acercamiento del punto, ya no así, sino así, se nos simplificaba todo. Porque si se acercaba así, variaba x, pero y no, y se mantenía constante, entonces encontrábamos una derivada parcial. Todo este análisis que hicimos acá es el mismo, ¿eh? O sea, básicamente yo acá tendría un cierto punto, voy a cambiar de color también, tendría un cierto punto sobre la superficie que se acercaría al azul, bien, tanto como yo quisiera, yo subtiendo una recta entre los dos y lo que termino calculando cuando calculo esa derivada parcial es la pendiente de esa recta tangente que pasa por este punto azul en ese plano. Bien, fíjense que es exactamente lo mismo. Y también lo hicimos, bien, y ya me dejo de molestar, lo prometo, en el caso de que el punto Bordeaux, en vez de estar ahí, hubiese estado acá, ¿no? Entonces, al estar acá y al acercarse al punto violeta así, se mantenía constante x y solo variaba ahí. Entonces ahí lo que estábamos analizando era un punto que estaba como por acá en la superficie y que se acercaba hacia el azul de esta manera. Cuando se acercaba tanto como yo quería, lo más cerca posible, entonces ahí encontrábamos una recta tangente que pasaba por ese punto, la derivada era la pendiente de esa recta tangente en ese plano. Bien, o sea, ya hicimos, este lo hicimos. La única diferencia ahora es que el punto móvil que se está acercando al violeta, en vez de estar en una posición donde solo varía X o donde solo varía Y, ahora varían las dos. Pero eso nos complica la vida, porque en realidad el hecho de que solo variaba una era lo que nos permitía simplificar el cálculo de las derivadas parciales. Era lo que nos permitía tener reglas de derivación sencillas, lo que nos permitía a partir de la ley del campo encontrar las derivadas parciales, y ahora perdimos esa ventaja. ¿Cómo hacemos? Profe, Sí, en las funciones, o sea, ponele, yo tengo la función x al cuadrado más y al cuadrado. sí. Yo voy sabiendo la forma que tiene el campo. Ahí no sé, como más fácil sacar el límite y asegurarlo para todo un plano, para toda una región del plano. Sí, no sé si estoy entendiendo cómo lo harías. Pero sí, a ver, esa es una ley bastante más sencilla para trabajar, porque vos ahí tenés las X y las Y separadas. O sea, podés pensar la O sea, ahí variación lo de... podrías hacer con la curva de nivel. Pero la curva de nivel te lo está... O sea, vos lo que estás queriendo es como comparar dos curvas de nivel, la de Z0 y la de Z... No, o sea, en vez de tener algo fijo, hacerlo directamente con las curvas de nivel. Ponele, yo sé que toda una región del plano Sí, tiene tal cosa por curva de nivel. ok. Está bien, bueno, pero ahí vos podrías sacar en una sola dirección. O sea que si te acercás en la dirección de la curva de nivel, pasa algo. Ahora, si te acercás en otra, Ah, ahí está. Ahí está, gracias. o sea, en la curva de nivel lo que les va a dar, por ejemplo, te explico rápidamente. Yo tengo para este campo, si quieren, una curva de nivel que es, yo estoy trabajando en este punto, este es mi punto fijo, punto P, o sea, el violeta es este. Y esta es la curva de nivel. Si ustedes a este punto P se acercan en la dirección, o sea, tangente a la curva de nivel, es decir, están acercándose así y así, fíjense que ahí esto no es ni dejando fija X ni dejando fija Y, ¿no? Acá están variando las dos. Pero ustedes saben que se están acercando siguiendo la curva de nivel. Como se están acercando siguiendo la curva de nivel, ¿qué le pasa a Z?
¿cómo cambia la imagen del campo si me acerco siguiendo una curva de nivel, moviéndome sobre la curva de nivel? A ver. O sea, yo, para aclarar lo que estoy preguntando, voy a tomar puntos que se acerquen al verde oscuro, tanto como yo quisiera, siguiendo la curva de nivel. ¿Qué le pasa a los valores de Z de esos puntos? Valen todo igual. Valen todos igual, porque están sobre la misma curva de nivel. Entonces, el delta Z ahí, bien, si yo me acerco siguiendo la curva de nivel, el delta Z vale 0. Entonces ahí yo ya puedo decir que mi derivada va a valer 0, porque la derivada era el límite cuando el delta xy tendía a 0 de delta z sobre delta xy, ¿no? Entonces, si esto ya directamente vale siempre 0, yo ya sé que este límite me va a dar 0. ¿Sí? No necesariamente porque esto es una indeterminación, pero bueno, va a dar 0. Ahora, eso es solamente en ese caso. Ahora, si yo en vez de acercarme así, me acerco, por ejemplo, así, que ahí no sigo la curva de nivel, y bueno, no sé, ahí ya perdí, no tengo manera de hacerlo. Están variando de x e y, pero no tengo una estrategia sencilla de llegar a esa conclusión. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a ver inmediatamente. Bien, entonces, vuelvo a este ejemplo genérico que estábamos viendo hace un ratito. Entonces, teníamos este punto móvil cualquiera y este que es mi punto fijo. Entonces, lo que vamos a plantear acá es un vectorcito. Este vector nos va a ayudar a interpretar por dónde nos estamos acercando. Es un vector que va desde el punto móvil hasta el punto fijo o viceversa, bien, pero no importa eso. Pero lo importante de este vector es que lo que nos da es la dirección de acercamiento. Bien, ¿se acuerdan? La dirección era la recta que incluía a los vectores. Entonces, o mejor dicho, lo podríamos pensar como la inclinación de la recta que incluía a ese vector. Entonces, nosotros estamos diciendo bueno, yo quiero calcular esa derivada del campo cuando este punto bordó se acerca a este punto violeta, ¿bien?, en la dirección de este vector u. No en otra dirección. O sea, no acercándome así, ni acercándome así. No, yo quiero en esta dirección. Y eso, obviamente, en esa dirección puede acercarse de esta manera o puede acercarse de esta manera, ¿no? Obviamente. Viene de los dos lados. Pero lo importante es que yo lo que delimito ahí es la dirección. ¿Bien? ¿Cuál es la recta por la cual me estoy acercando al punto violeta? Entonces, esa dirección yo la voy a dar por este vector u. Entonces, esta es la primera consecuencia. Cada vez que yo quiero calcular una derivada direccional, voy a necesitar tres datos. Primero, la ley del campo, o sea, cuál es el campo que estoy queriendo derivar, obvio. Segunda es el punto. ¿En qué punto estoy queriendo calcular la derivada? Bien, este punto violeta. Eso es igual que lo que pasaba con las funciones escalares. Si yo quería trabajar en funciones escalares, lo que derivaba era, o sea, que la información que daba era cuál era la función y en qué punto quería calcular la derivada. Bien, eso es igual acá. Y ahora, la tercera condición, o sea, el tercer requisito, el tercer elemento que tendré que plantear es en qué dirección me acerco. Y para dar esa dirección lo que necesito es dar un vector. Un vector de acercamiento desde el punto móvil al punto fijo. Que obviamente son infinitos. O sea, yo podría acercarme de infinitas direcciones, ¿bien? De todas las direcciones posibles, bien, que cubran todos los 360 grados alrededor de este punto. Bien, pero eso lo tengo que fijar. Y dependiendo de ese u, de cuál es esa dirección, el resultado va a ser distinto. Entonces, ahora, si analizamos todo esto que tenemos, nosotros lo que teníamos que plantear era esto, ¿no? La derivada se definía como esto. El límite cuando delta xy tendía a 0 de delta z sobre delta xy. El delta z, ya dijimos que no es complejo en estos ejemplos. El delta z es cómo cambia la imagen del punto fijo y el punto móvil. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el punto fijo tiene esta imagen, z0, acá arriba. Mientras que el punto móvil, tiene esta imagen z que a medida que me voy acercando,
este se va acercando, el rojo se va acercando al azul, entonces este delta z tiende a 0, ¿no? Porque la z variable va a ir subiendo, 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 y se va a acercar tanto como yo quisiera al z0. Entonces, el delta z es muy sencillo de ver. Es la distancia, es la resta entre estos dos valores, z0 y z. Punto. Ahora, nuestro problema es el delta xy. Fíjense que si yo acá me trabajo con este punto y este punto, tenemos un delta x, es decir, una distancia en x entre esos dos puntos, y tengo un delta y, es decir, una distancia en y de esos dos puntos. Obviamente que cuando este punto bordó se acerque tanto como yo quiero al punto violeta, tanto delta x como delta y se van a acercar a 0. Bien, ambos van a hacerse tan chiquitos como yo quisiera. Bien. Ahora, el punto es que, ¿cómo hago para generar un delta xy? Fíjense que yo acá no tengo delta x y delta y. Yo tengo delta xy, es decir, yo lo que tengo que encontrar es una manera de hacer tender ambos deltas al mismo tiempo a 0. Bien, ¿cómo hago eso? Entonces, una posibilidad es, o sea, vamos a tener que trabajar con el vector. El vector u es un vector bastante interesante para trabajar con el delta xy. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo analizo cuáles son las componentes del vector u, en definitiva, las componentes del vector u son los deltas. ¿Bien? La componente en x del vector u es delta x, y la componente en y es delta y. Es decir, que este vector va a tener delta x, se va a mover delta x, y se va a mover delta y, como componente x y como componente y respectivamente. La combinación de esa componente x y esa componente y es la que me va a permitir generar el vector u. Ahora, ¿cómo hago para decir que primero, para definir delta xy y para pedir que delta x tienda a 0 usando u? Una estrategia es decir, bueno, quizás entonces, como este punto, cuando este punto se acerca a este punto, lo que está sucediendo es que el módulo del vector u tiende a 0. ¿No? Entonces, básicamente, yo lo que podría decir es, bueno, el delta xy es igual al módulo de u. Puedo pensar este delta xy, este cambio de x y de y en paralelo como el módulo del vector. Entonces, tranquilamente lo que podría pensar o lo que podría pedir es que el módulo tienda a 0. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Muy sencillamente. Supónganse que yo en vez de este u que tengo acá, tengo este u. Vamos a ponerle u2. Bien, en otra dirección. Ya les dije, cuando uno calcula la derivada, necesita definir la dirección. Bien, entonces, bien, la derivada en la dirección del vector u me va a dar distinto a la derivada, o no necesariamente me va a dar igual, mejor dicho, a la derivada en la dirección del vector u2. Ahora, fíjense que acá, si yo interpreto el delta xy como el módulo de u, cuando yo hago que el módulo tienda a 0, básicamente pierdo la información de la dirección. Yo estaría diciendo, bueno, el módulo de este vector tiende a 0. Entonces, lo que me interesa es simplemente la longitud del vector. Y acá también me interesaría la longitud de este vector, si lo que pido es que el módulo tienda a 0. Ahí lo que estoy perdiendo es en qué dirección están estos vectores. Ambos se van a comportar lo mismo. Yo puedo pedir que ambas longitudes tiendan a 0. Y van a suceder. Ahora, ¿cómo el módulo de estos vectores me generan información o me dan información sobre su dirección? No hay ningún tipo de información ahí. Acá yo estaría diciendo, bueno, a ver, el módulo ahora mide 3. El vector tiene un módulo de 3. Ahora tiene un módulo de 2, de 1, de 0,5, de 0,1, de 0,3, punto. Lo único que estoy viendo es eso. Es su longitud. No estoy viendo en qué dirección subtiende ese vector. Entonces, lo que yo necesito, que es la información direccional, la pierdo. Por lo tanto, el módulo no lo puedo usar.
Bien, no es que no lo puedo usar desde una perspectiva matemática, sino que pierdo la información que necesito, que es la dirección, bien, que tiene ese vector. Entonces, la estrategia que se utiliza en ese caso no es la del módulo, bien, es otra, que se las voy a plantear aquí. Es pensar en el U0. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Esto lo habrán hecho en Matemática 1 muchas veces, que era encontrar el versor asociado a un vector. Es decir, yo tenía un vector cualquiera, por ejemplo el U, y lo que podía hallar era su versor asociado. ¿Qué era el versor asociado? Un vector paralelo a ese vector, pero con módulo 1. ¿Bien? Es decir, si yo acá tengo el vector U, podría pensar, a ver, no sé ya ni con qué color dibujarlo, en un U0, por ejemplo, que sea paralelo a ese U. Bien. Y que tenga módulo 1. Esa es su característica. Pero lo importante es que como es paralelo al U, el U0 y el U tienen la misma dirección. Entonces ahí, ojo con esto, sí mantengo información direccional. Porque no es que el U0 es cualquier vector de módulo 1, no es cualquier versor. Es el versor que tiene la misma dirección, la misma orientación direccional que U. Entonces, yo, como ambos son paralelos, ¿sí? Lo que puedo plantear es que el vector U, el negro que está acá, es una cantidad de veces, un cierto número de veces, el U0. Bien, por ejemplo, si el U tiene un módulo de 2, por ejemplo, yo lo puedo plantear como que el U es 2 veces su versor asociado, el U sub 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque básicamente si yo el U sub 0 lo multiplico por 2, es decir, pongo este y cuando termine lo ubico otra vez, me va a generar el U. Entonces, en definitiva, el vector U, el vector U direccional, que yo es el que estoy trabajando para dar que me dé la dirección en la cual me estoy acercando al punto fijo, siempre lo voy a poder expresar como un numerito por el versor asociado, por su versor asociado. Tanto U como U0 guardan la información direccional del vector. Bien, y lambda es un número real. Bien, es un escalar por el cual yo voy multiplicando el U0 para que me vaya generando U. Les pregunto, si yo lo que quiero ahora es que este punto móvil Bordeaux se acerque tanto como yo quiera al violeta, bien, voy a plantear este límite, bien, pero ¿a quién en esta ecuación? ¿A quién voy a hacer tender a qué número? O sea, si yo acá escribo un límite que lo que quiero que haga es que acerque el punto Bordeaux al punto violeta. ¿Qué escribo acá abajo? Lambda, tendiente a 0. Bien, puedo escribir que el delta de xy tiende a 0, que será nuestro problema, pero ahora lo que puedo escribir también es que lambda tiende a 0. Fíjense que si yo lo que pido es que lambda tienda a 0, lo que estoy diciendo es que este vector u ahora va a ser un número cada vez más chiquitito por el versor asociado. Entonces va a ser 2 por U0, 1 por U0, 0,5 por U0, 0,01 por U0. Entonces va a seguir siempre manteniendo la misma dirección, o sea, mantiene la información direccional, pero ahora lo que estamos haciendo es que ese vector tenga cada vez menos módulos. Profe, una pregunta. Sí, Si lambda tiende a 0 por izquierda o por derecha, ¿no te estaría cambiando el sentido del vector? sí, pero no la dirección. A nosotros lo que nos interesa es la dirección. O sea, a ver, yo acá lo tengo dibujado para una Listo. dirección, bien, para no complicarles la vida, pero esto también pasa de este lado. Bien, entonces lambda tiende a 0, eso significa que yo me acerco con este punto hacia el punto Bordeaux, al violeta de este lado, y también que va a haber un pseudo punto Bordeaux del otro lado que se acerca al violeta también. Pero fíjense que es por la misma dirección. Que eso es lo que a mí me interesa, es mantener y es fijar la dirección. Entonces, si yo hubiera usado el módulo,
lo que pierdo es la información direccional. No tengo manera de saber en qué dirección me estoy acercando. Solo lo que sé es que el vector u se va haciendo cada vez más chiquitito. Ahora, si lo planteo de esta manera, logro que el vector u se haga cada vez más chiquitito y además, bien, lo que estoy manteniendo es su dirección. Sé que se va acercando en la dirección que yo quiero. Entonces, esa es la estrategia que vamos a usar. Bueno, voy a borrar todo que no se ve. No me interesa eso. Entonces, este delta xy que aparece acá, ahora lo vamos a poder muy sencillamente analogar a este lambda de acá. Bien, esta es la ecuación central. Vamos a plantear el vector direccional, o sea, el vector que me va a dar la dirección de acercamiento, lo vamos a expresar como un escalar lambda por su versor asociado, y lo que vamos a hacer tender a cero para que el punto móvil se acerque al punto fijo tanto como yo quisiera es ese lambda. Entonces, este delta xy que aparece en la definición de la derivada va a ser lambda. Bien. Entonces, ahora, este vector u, bien, que se acuerdan que tenía componente en x delta x y componente en y delta y, yo lo voy a poder expresar como lambda por el versor u. Bien. A las componentes del versor u, del celestito que estaba dibujado acá, se le suele llamar u sub x y u sub y. O sea, u sub x es como la componente, sería algo así, la componente en x de ese vector, y u sub y sería la componente en y de ese vector, del versor. Entonces, yo lo que puedo expresar es el vector u es lambda veces el versor u sub 0. Bien. O también puedo expresarlo separado por los deltas. El delta x es lambda veces el u sub x. Bien. Y el delta y es lambda veces el u sub y. Dicho de otra manera, la proporción de tamaño que guarda el vector u con el versor u sub 0 es la misma que delta x con ux y delta y con u sub y. Si, por ejemplo, el vector u es el triple del versor u sub 0, el delta x va a ser el triple de u sub x y el delta y va a ser el triple de u sub y. Eso es lo que quiere decir. Bien, o sea que siempre se mantiene la misma proporción entre sí. Bien, entonces, ahora ya estamos en condiciones de plantear la definición de derivada direccional. Esta era la que nosotros teníamos que plantear, la que habíamos definido hace unas clases y era la que teníamos que ir planteando. Ahora tenemos la gran ventaja de que, como el delta z no nos complicaba la vida, lo dejamos como delta z. Y el delta xy dijimos que encontramos una forma fácil de plantearlo. En vez de trabajar con el delta x y el delta y por separado, que eso era re complejo para trabajar, directamente hacemos esta transformación de pensar el vector u, el versor u sub 0 y el lambda, que los relaciona, y hacer que ese lambda tienda a 0. Entonces, en vez de escribir delta xy, escribiré lambda, y en vez de escribir delta xy, escribiré lambda. Y esta es la forma en que vamos a pensar la derivada direccional. En vez de delta z, escribimos z menos z0, eso es igual que siempre. Bien. Ahora, si ya esto lo llevamos al campo, z, es decir, la imagen del punto fijo, va a ser el campo aplicado en el punto fijo, o sea, el campo aplicado en el xy, sería el campo aplicado en el punto Bordeaux. Y el z0, sería este valor acá, sería el campo aplicado en el x0 y 0. Bien, la imagen del punto fijo. Entonces, imagen de punto móvil menos imagen de punto fijo, sobre lambda. Ahora, esta x, bien, o sea, esta x, que sería la coordenada x del punto móvil, la puedo expresar como x0 más delta x. Bien. Fíjense acá. Esta x, que es la móvil la que se va acercando al x0, yo lo puedo pensar como la x0 fija
más la diferencia entre ellas. Y lo mismo acá. Yo la I la puedo pensar como I0 más delta I. Bien. Entonces, hasta acá, fíjense que esto es muy similar a una definición de derivada. Imagen en el punto móvil menos imagen en el punto fijo. Y el punto móvil lo expresamos como el fijo incrementado. Ahora, acá lo que me falta es que aparezca lambda, ¿bien? En el numerador, para poder calcular esto de una manera sencilla. Entonces, en vez de escribir delta x, escribimos lo que vimos antes. El delta x, ¿bien?, lo podíamos pensar como lambda por ux. Bien, mientras que el delta i lo podíamos expresar como lambda por ui. Entonces, en definitiva, lo que tenemos escrito acá, que parece enorme y un choclo horrible, es esto. Yo no quiero que pierdan de vista qué es lo que estamos haciendo, que es hacer el cociente entre el delta z, bien, y el delta xy, que lo pensamos como el tamaño, el módulo en la dirección correcta de este vector. Bien, entonces, lo que vamos a calcular es cómo cambia eso cuando ese lambda tiende a 0, es decir, cuando este vectorcito u se hace tan chiquitito como yo quiero. Es decir, este punto bordeaux esté tan cerca como yo quiero del violeta, siguiendo esta dirección. Entonces, acá lo que hago es, bueno, calculo la imagen en el punto móvil, el punto bordeaux. ¿Cómo calculo eso? Lo calculo en el xy. ¿Cuál es la coordenada x? Es x0 más delta x, es decir, x0 más lambda veces el ux, bien, que es la componente del versor u sub 0. Y lo mismo con i. Y eso le resto la imagen del punto fijo, eso siempre. Y eso, lo que acabamos de encontrar, es cómo vamos a definir la derivada direccional. Bien, entonces, definimos la derivada direccional del campo f en un cierto punto y en dirección de un cierto versor a tal, si este límite existe. Bien. Entonces, acá ahora lo analizamos con un poco más de detalle, pero lo que me interesa es lo siguiente. Fíjense que para definir yo necesito dar 3 cosas. ¿Qué campo? ¿En qué punto? ¿Y en qué dirección? Y para dar la dirección lo que utilizo es un versor. ¿Ok? No un vector cualquiera. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es, si yo digo, bueno, en el vector tal, ustedes lo que van a tener que encontrar es su versor asociado. Perfecto. Porque en la definición aparece un versor. Sí. O sea, el versor lo usa nada más por la definición. En realidad, si lo están multiplicando por lambda. Claro, exacto. Listo. Bien, pero fíjense que en la definición lo que aparecen son las componentes ux, y del versor. Bien, si ustedes acá, en vez de usar las del versor, utilizan las de un vector cualquiera, o sea que no tiene módulo 1, estarían sumándole, estarían multiplicando por un número a todo. Entonces la derivada le va a dar multiplicada por ese número. No necesariamente, no siempre. ¿De acuerdo? Lo importante es, ustedes van a definir un vector cualquiera. Por ejemplo, quiero acercarme en la dirección del vector 725. ¿Bien? Que no es un versor. Bueno, no hay ningún problema. Pueden trabajar con ese vector. Ahora, ustedes lo que necesitan para definir esa derivada direccional es encontrar el versor asociado a ese. Bien, entonces lo que hacen es a ese 725 calculan su versor asociado. Les va a dar un vector paralelo a ese, pero de módulo 1. Entonces, para lo que ustedes están buscando, que es simplemente la cuestión direccional, que mantenga la dirección de acercamiento, lo van a conseguir. ¿Bien? Entonces, no pierdan información. Y en la derivada les va a dar con el valor correcto. Bien, ¿cuál es la definición de esa derivada? El límite cuando lambda tiende a 0 de delta z sobre lambda. Bien, el delta z lo escribimos de esta manera, básicamente para que aparezca lambda. Bien, entonces, ahora sí se ve que este lambda
cuando lambda tiende a 0, afecta tanto al numerador como al denominador. El denominador, claramente, cuando lambda tiende a 0, tiende a 0. Pero veamos qué pasa en el numerador. Si lambda tiende a 0, por ejemplo acá, todo este término tiende a 0. Entonces, toda la primera coordenada tiende a x0, ¿no? Acá, cuando lambda tiende a 0, toda la segunda coordenada tiende a y0. Es decir, todo esto tiende a x0 y 0. Entonces, ¿a qué va a tender todo el numerador? A x0 y 0. O sea, la imagen en ese punto, digamos. Bien, esto va a tender a la imagen en ese punto, menos la imagen en el x0 y 0. Entonces, Que quede determinado 0 sobre 0. exacto, todo el numerador va a tender a 0. Y eso es lógico, porque acá lo que tenemos en el numerador es un delta z. Si el punto fijo se acerca tanto como yo, perdón, el punto móvil se acerca tanto como yo quiero, el punto fijo, la diferencia entre sus imágenes tiene que tender a 0. Bien, los puntos, las imágenes se acercan tanto porque los puntos se acercan mucho. Bien, entonces, como siempre dijimos, todas las derivadas lo que nos generan es un límite indeterminado 0 sobre 0. Bien, ahora esto lo tendremos que resolver y si existe, si acá obtenemos un cierto número, ese número es la derivada direccional del campo. Y fíjense cómo se escribe. D mayúscula del campo en este punto, y lo que tenemos que escribir acá como subíndice es el vector o el versor, es lo mismo, acá va cualquiera de los dos, en el que estamos trabajando. Porque esto también es importante. Bien, fíjense que los tres requisitos que necesitamos dar para poder calcular esa derivada direccional aparece en la forma simbólica de escritura. ¿Qué campo, en qué punto y en qué dirección? Bien, ¿esto lo vamos a calcular por definición? No. En el video explicativo que tiene de este tema hay una calculada por definición para que vean cómo se hace. No me interesa hacerlo acá, chusmeenlo, pero claramente esto no lo vamos a hacer por definición. ¿Se puede? Sí. En algunos casos hasta es sencillo dentro de todo hacerlo. Bien. Ya sé que me están mirando, aunque no los veo, me están mirando con cara de no lo sé, Rick, parece falso. Pero no es tan complejo el trabajo algebraico para poder calcular esto por definición en algunos casos. Pero ya si se complica un poquito, aumenta un poquito la complejidad de la ley del campo, esto se va al cuerno, bien, en dificultad. Entonces, vamos a ver cómo podemos calcular esas derivadas direccionales sin recurrir a esa horrorosa definición. Entonces, para eso vamos a recurrir a un teorema, que se suele llamar regla de cálculo o teorema del cálculo de las derivadas direccionales. Profe, Sí. o sea que el cálculo de derivadas direccionales mediante la definición no se evalúa en un parcial, por ejemplo. No. Ah, listo. Sí, la definición, que sepan cuál es, que puedan interpretar un poquito el grafiquito que estoy Claro, viendo sí, recién. pero no Sí. resolver por ese método. No. Claro, Jamás, listo. jamás. De hecho, creo que hasta ni siquiera en la práctica de derivadas parciales sí, quizás hay alguna por definición, pero direccional seguramente no. Estoy casi seguro. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Usando este teorema, que miren lo hermoso que es. Básicamente lo que dice este teorema es que si yo tengo un campo escalar y quiero calcular su derivada direccional en un punto en la dirección y sentido de este versor, ¿bien? Lo voy a poder calcular de esta manera que ahora analizaremos. Lo que incorpora es la idea de diferenciable. Mañana vamos a hablar un poquito más en detalle de esto. En el libro lo tienen más detallado. ¿Bien? Lo que importa cuando decimos que un campo es diferenciable es que tiene derivadas parciales continuas en ese punto. Ya hablaremos más en detalle. ¿Bien? Pero lo que este teorema no vale para cualquier campo, en cualquier punto, con cualquier versor para su dirección, sino que incorpora una condición más, que es la diferenciabilidad. Que es como, básicamente, es análogo, no es lo mismo. ¿Bien? No es lo mismo. Y que esto quede grabado, pero es análogo a la derivabilidad de la
funciones escalares, como que existan las derivadas en ese punto, en este caso, que existan las derivadas parciales y sean continuas en ese punto. Punto. No me voy a meter más en eso hoy. Lo que sí quiero aclararles es que existe una cuarta condición que incorpora este teorema, que la definición de derivada direccional no la incorpora, pero este teorema sí. Ahora, si eso sucede, si tengo un campo diferenciable en un punto, conozco el punto y conozco el versor que me da la dirección en la que me estoy acercando, esa derivada direccional la voy a poder calcular muy sencillamente de esta manera. Voy a calcular la derivada parcial con respecto a x en ese punto. Bien. Voy a calcular la derivada parcial con respecto a y en ese punto. A la primera la voy a multiplicar por la componente en x del versor. Y a la segunda la voy a multiplicar por la componente en y del versor y lo sumaré. Es una pavada. Porque estas derivadas parciales teníamos formas de encontrarlas usando reglas de derivación. ¿Se acuerdan? O sea, manteníamos una de las variables fijas. Bien, fijábamos una, derivábamos con reglas de derivación normales, reemplazábamos en el punto y ya las podíamos encontrar. Entonces, calcular esta derivada parcial y esta derivada parcial es metódico, es fácil, no tengo que pasar por el límite. Tengo reglas para hacerlo muy sencillas. Acá obtengo un cierto número, no sé, 7, 4, por ejemplo. Al versor ya lo conozco sus componentes, es un dato. Necesariamente es un dato porque es una de las 3 condiciones que me tienen que dar para que yo pueda calcular la derivada. No sé, es el versor, a ver, vamos a poner 1, 0, si quieren. No les voy a complicar la vida. No sé, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Entonces, acá básicamente yo tendría que hacer 7 por raíz de 2 sobre 2, 4 por raíz de 2 sobre 2, que sería la componente en y sumo. Bien, número, sumo, esto me da un número que es 11 raíz de 2 sobre 2, y este es el valor de la derivada direccional. Este es el resultado de todo el límite, con el lambda que tengo que hacer, los puntos incrementados que se acerca, bla, bla, bla. Miren qué fácil que lo resuelve. Una papa. Este es otro de los teoremas, así como cuando aparece Barrow, todos agradecidos con Barrow, este es el otro teorema que uno dice gracias por este teorema. Entonces, esto vale para cualquier versor de acercamiento, ¿sí? Y fíjense que si el campo es diferenciable, existe para todos los versores. O sea, sin importar cuál es este versor, o sea, obviamente que va a cambiar el valor, pero, de la derivada, pero siempre van a existir. Bien. Hay otra forma de expresar esto mismo. ¿Bien? No es que cambie lo que dice, sino es una forma distinta de escribirlo, nada más. En vez de pensarlo de esta manera, ¿bien? O sea, la derivada parcial en x en el punto por ux más la derivada parcial en y por ui, muchas veces se escribe como un producto escalar. Esto no es un por, no es una multiplicación de números, es un producto escalar. Entonces tenemos el producto escalar entre esta cosa, que ahora vamos a analizar qué es, y esto, que es directamente el versor, ¿no? O sea, las componentes ux y ui son las componentes del versor asociado. Entonces acá tenemos u0, u sub 0. Por eso se piensa como un producto escalar, porque básicamente esto ya es un vector. Entonces es lógico pensarlo como un producto entre dos vectores. Ahora, ¿qué es esto? Fíjense. Lo que tengo acá es un vector, ¿sí? Con 2 componentes. Y esas componentes son, en primer lugar, la primera componente es el valor de la derivada parcial del campo con respecto a x en el punto. Y la segunda componente es la derivada parcial del campo con respecto a y en el punto. Sería como un vector de derivadas parciales, ¿no? Este vector se usa un montón. Es un vector característico de
cada campo en cada punto y da información súper valiosa sobre el campo en ese punto, sobre cómo se comporta el campo en ese punto. Fíjense que no es solo una derivada parcial o solo la otra, es la combinación de ambas. Bien, me da la información sobre la variación del campo con respecto a una de las variables, manteniendo la otra fija, y viceversa. Entonces es como si fuera, es bastante análogo a una derivada del campo en ese punto. Ya dijimos, derivadas del campo en ese punto hay infinitas, dependen de la dirección. Bien. Pero acá, como tenemos cómo varía con una de las variables y cómo varía con otras, es como si resumiera todas las otras. ¿Sí? Esto, lo que estoy diciendo no es preciso, es como una analogía. Entonces, este vector que es tan importante se llama vector gradiente del campo y se expresa de esta manera. ¿Bien? Cuando les aparece este triangulito al revés, con una flechita arriba, lo que les está diciendo es el gradiente del campo. Es decir, lo que me está diciendo es, a este campo busca sus derivadas parciales y acomodarlas en un vector. Por ejemplo, en este caso que tiene dos componentes, perdón, tiene dos variables independientes, x e y, tengo que buscar la derivada parcial con respecto a x y la pongo en el primer componente, con respecto a y la pongo en la segunda componente y así. ¿Bien? Vector gradiente del campo en ese punto. Y ese simbolito se llama nabla. Se los comento por si en algún libro leen la palabra nabla, que no se asusten, no es que es un error de tipeo, es el nombre del triangulito hacia abajo. Así como este se llama delta, este se llama nabla. Bien. Entonces, en definitiva, yo para calcular una derivada direccional de un campo en un punto, en una dirección de un cierto vector, voy a tener que calcular dos vectores. Por un lado, el vector de las derivadas parciales en un punto, el vector gradiente, y por el otro lado, el versor, que ya el versor va a ser un dato, me lo van a dar. Cuando obtengo los dos, hago el producto escalar, o sea, primera componente por primera componente, más segunda por segunda, sumo y ya está. Bien. Ahí tiene su nombrecito. Hagamos un ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, este campo. Esta es la ley del campo. Tenemos que calcular su derivada direccional en el punto 1, 2 en dirección, bien, del vector 1, 1. ¿Sí? Fíjense que ahí nos dan los tres datos. ¿Sí? El resultado es menos 3 raíz de 2. Ya se los doy, no vamos a llegar a él, pero tenemos que demostrar que es menos 3 raíz de 2. Ahora, ¿cómo hacemos para, con estos datos, llegar a menos 3 raíz de 2? Fíjense que para aplicar la definición de derivada direccional, tengo los tres datos que necesito. La ley del campo, el punto, un vector que me dé la dirección. ¿Bien? Y este campo es diferenciable. Si yo hago sus derivadas parciales, me van a dar continuas en el punto 1, 2. Entonces puedo aplicar este teorema. ¿De acuerdo? Entonces, el punto es, ¿cómo procedo ahora para poder aplicar este teorema y llegar a esta derivada direccional? Lo primero, y súper importante, es pasar o trabajar o encontrar cuál es el versor asociado a U. Más allá que U puede ser el 1, 1, no hay ningún problema, es el que me da la dirección de acercamiento, yo para aplicar tanto la definición como el teorema, necesito su versor asociado. Entonces, lo encuentro. No sé si recuerdan cómo hacer eso, tengo que encontrar el módulo del vector, que en este caso es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada de esa suma, o sea, raíz de 2. Y después lo que buscaba era este vector dividido su propio módulo. 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, que es lo mismo que esto. Bien, esa era la forma de encontrar el versor asociado, por si no recuerdan. Entonces ahora ya tengo los tres datos que necesito para empezar a trabajar. Ley del campo, diferenciable en el punto, y versor de acercamiento al punto. Bien, entonces, lo primero que voy a encontrar es el vector gradiente.
¿Cómo harían para encontrar el vector gradiente de este campo en el punto 1, 2? Es decir, mi objetivo es llegar a gradiente del campo en el 1, 2. ¿Cómo hago? ¿Qué se les ocurre? ¿Se les ocurre algo? Reemplazar directamente por X por 1 y por 2 ¿Dónde? en la ley de la función del campo escalar. Ajá, ojo. Acá yo no necesito, o sea, el vector gradiente del campo no está formado por el campo directamente. Está formado por sus derivadas parciales. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo primero que tengo que encontrar serían las derivadas parciales del campo. Bien, f de x y f de y. Entonces, la ley del campo me aparece, obviamente porque la voy a necesitar para derivar, pero lo primero que voy a tener que hacer es derivar. Bien, buscar sus derivadas parciales. Ahí es donde voy a, en definitiva, derivar, porque al fin y al cabo esto va a ser una derivada. Entonces, el cálculo de esa derivada, de la resolución de ese límite, bla, 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 va a aparecer en ese paso, cuando yo vaya a las derivadas parciales ahora de este campo. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial con respecto a x de este campo? O sea, que esta practicamos. Entonces, para hallar la derivada parcial con respecto a x, ¿se acuerdan que lo que hacíamos era considerar que y era una constante, es decir, que esto era un número constante que no dependía de x, y derivar con respecto a x todos los términos? Entonces, ¿cuánto vale esa derivada parcial? Menos 2x. Menos 2x, perfecto. Es decir, la derivada de 16 me da 0, porque es una constante. La derivada de menos y cuadrado también me da 0, porque es una constante, en este caso. Y la derivada de menos x cuadrado es menos 2x. Y con respecto a y, Menos 2y. menos 2y. 0, 0, menos 2y. Esto, si yo lo aplico en el punto 1, 2, tendría que aplicar esto, ahora reemplazando x por 1 e y por 2. Entonces me quedaría menos 2 por 1, menos 2 por 2. O sea, menos 2, menos 4. Entonces, esto, el gradiente del campo, es decir, esto, aplicado en el punto que a mí me interesa, en el 1, 2, es el vector menos 2, menos 4. Bien, fíjense que esto lo pude hacer en 2 minutos. No apliqué ningún límite, no apareció ninguna lambda, nada raro caí para resolver un límite indeterminado tratando de romper la determinación. No. Directamente hice dos derivadas parciales, reemplacé y ya tengo el vector. Y después el versor asociado me lo dan, exacto. Lo único que tengo que hacer ahora es el producto escalar entre ellos. Bien, que voy a borrar todo esto, pues ya va a aparecer solo. Entonces, ahí tengo el vector gradiente, menos 2x menos 2y, lo valorizo en el 1, 2, me da menos 2, menos 4. Entonces, ahora, para calcular la derivada direccional del campo en el punto, ese vector gradiente multiplico, hago producto escalar con el versor. El menos 2, 4, escalar el raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Hago primera por primera más segunda por segunda componente. Bien, y esto me da menos 3 raíz de 2. Punto. Terminó mi cuentita. Esa es mi derivada direccional. ¿De acuerdo? Sencillísimo. Es un teorema muy listo.
¿Qué significa que esa derivada nos dé menos 3 raíz de 2? A ver, supónganse que yo vuelvo para atrás, Perdón. Estoy acá. Voy a borrar todo. Bien, calculé, hice todo ese cálculo con la derivada direccional para el punto x0 y 0, el 1, 2, el de este campo, el z0, todo lo mismo, lo que vimos recién, me dio menos 3 raíz sobre 2. ¿Cómo interpretan eso? ¿Qué creen que representa ese número, menos 3 raíz sobre 2? Que es menos 4,2 si quieren, para más o menos simplificar la vida, nos dio menos 4,2. ¿Qué interpretación le pueden dar a ese número en este contexto? Pues sabiendo que es una derivada. La pendiente de la... Decirlo. No, dale. La pendiente de la recta tangente en ese punto. Bien, perfecto. O sea, si yo estoy en este punto y me muevo siguiendo la dirección del vector u, es decir, o sea, este punto se mueve para allá o yo estoy bajando para acá, la pendiente de esa recta tangente es menos 4,2. Entonces, ¿qué estaría pasando? ¿Qué le estaría pasando a la gráfica de ese campo si yo me muevo en ese sentido, en esa dirección y sentido? Estaría bajando 4 medios, dijo. Bien, perfecto. O sea, por cada unidad que yo me desplazo sobre el vector u, bien, o sea, si yo camino 1 metro, por ejemplo, para allá, estaría disminuyendo la altura de la gráfica aproximadamente 4,2 veces. Bien, o sea, por cada metro que me desplazo para allá, baja 4,2 metros aproximadamente en altura. Entonces, en ese sentido, la imagen decrece. Bien, lo mismo que pasaba con la interpretación de las derivadas parciales. Lo mismo. Bien, o sea, lo que me daba ese numerito era una aproximación de cómo variaba z cuando xy, en este caso sería lambda, variaba unitariamente. Obviamente que ese valor es exacto para un movimiento infinitesimal. Ya si me muevo, hago movimientos de lambda más grandes, me está dando una aproximación. Bien, bien, excelente. Y ahora fíjense lo siguiente. Ya los dejo de molestar. Vuelvo con la definición de, la regla de cálculo de las derivadas direccionales. Ahora, si yo me estoy moviendo, estoy en un sistema tridimensional, ¿no? X y Z, estoy acá, este es mi punto donde quiero calcular la derivada direccional, y yo quiero calcular la derivada moviéndome solo en X. Bien, me muevo en X, aumento en X y dejo constante Y. Me estaría moviendo, digamos, con este sería mi vector U. ¿Cuál sería mi versor U sub 0 acá? J. No, pero casi. Me muevo en X. Y Y, perfecto. Es el versor I. ¿Se acuerdan? O sea, el versor I, que es el versor 1, 0, 0. ¿No? Pero en este caso es el 1, 0. Entonces, tengo mi versor I, que es el versor 1, 0, que me permite moverme solo en X, pero sin moverme en Y. ¿De acuerdo? Ahora, veamos. ¿Cómo cambia esto cuando estoy en ese caso particular? Es decir, voy a aplicar este teorema en el caso particular de moverme solo en X, dejando fija Y. Fíjense, esto va a ser la derivada parcial con respecto a X por U sub X, o sea, 1. Más la derivada parcial con respecto a Y por U sub Y, o sea, 0. ¿Esto qué me da? La derivada parcial con respecto a X. Entonces, en definitiva, esto, bien, o sea, la definición de derivada direccional y también esta regla de cálculo, lo que me demuestran es que las derivadas parciales, en definitiva, son derivadas direccionales en particular. Es decir, no es que tenemos dos clases distintas de derivadas direccionales. Las que se calculan así
y las parciales que vimos en la clase anterior, que son otras distintas. No, son lo mismo. O sea, básicamente se piensan de la misma manera. La única particularidad que tienen las parciales es que se mueven en una cierta dirección particular. Solo moviéndose en X y dejando fija Y, o solo moviéndose en Y dejando fija X. Si yo, cuando hago esos movimientos, aplico esta regla de cálculo, lo que voy a obtener va a ser las derivadas parciales, como diciendo, bueno, si calculas esa derivada parcial de esa manera, vas a poder encontrar esta derivada direccional particular. A lo que voy es, esto lo que les demuestra es que las derivadas parciales son derivadas direccionales en una cierta dirección particular. No tienen nada de raro, no tienen una definición distinta. Son solo casos especiales, en casos particulares del caso general, que es este. Lo único que tienen las derivadas parciales con respecto a las direccionales que les ganan, bien, o sea, mejor dicho, que nos resultan mucho más convenientes, es que tenemos una forma sencilla de derivar, que es mantener fija una variable y aplicar reglas de derivación. Con las direccionales eso no lo podemos hacer. Bien, me dejo de molestar con esto. Bien, entonces ahí tenemos, en definitiva, la conclusión de nuestra regla de cálculo. De las derivadas direccional para cualquier dirección que nosotros queramos, bien, ya sea manteniendo fija una y dejando la otra variable, o al revés, o moviendo las dos, cualquiera, bien, en cualquiera de las infinitas direcciones que podemos acercarnos al punto, vamos a poder calcularlo de esta manera. Gradiente del campo en el punto, es decir, un vector formado por sus dos derivadas parciales en el punto, escalar el versor de dirección. Como eso es un producto escalar, yo también lo puedo expresar no solo por componentes, como lo expresamos recién, sino usando la definición de producto escalar. ¿Se acuerdan? Que era un módulo de uno por módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. Es lo que tienen acá. Módulo del gradiente por módulo del versor dirección por el coseno del ángulo que forman. Ahora, acá, esto ya lo conocemos. ¿Cuánto vale el módulo del versor dirección? 1. 1, porque es un versor. Su módulo es 1, ¿no? Entonces, en definitiva, yo puedo escribir a las derivadas direccionales de esta manera. Como el módulo del gradiente, que eso sí puede variar, ahí puede ser chiquito, grande, lo que sea, por el coseno del ángulo que forman el gradiente con el vector dirección. Sí, el versor dirección. Que para simplificar y no escribir esta cosa horrible, le voy a poner teta. Entonces, ahí tenemos otra forma, bien, análoga, no, o sea, repito, son diferentes formas de escribir lo mismo, de esto y esto. Ahora, si pensamos en las derivadas direccionales escritas de esta manera, podemos sacar conclusiones muy interesantes. Básicamente, fíjense que acá tenemos este factor que puede ser cualquier número, o sea, esto puede ser un número, mientras esto es positivo o cero, pero puede ir desde cero hasta más infinito. Bien, acá no tenemos ningún tipo de restricción. Multiplicado por el resultado de un coseno. Ahora, cuando yo aplico el coseno de un número, ¿qué resultados puedo llegar a obtener? O sea, la imagen del coseno, ¿entre qué estaba? Menos 1 y 1. Bien, o sea, este resultado, bien, dependiendo de este ángulo, puede estar entre menos 1 y 1. No puede ser ni más chiquito que menos 1, ni más grande que 1. Bien, entonces, la derivada direccional, ¿entre qué va a estar? Esto me limita qué valores voy a poder encontrar para las derivadas direccionales. ¿Cuál es el menor valor que le voy a poder dar a una derivada direccional? Menos módulo del vector gradiente. Perfecto. Bien, este número va a ser cualquiera, pero yo básicamente lo voy a tener que multiplicar. El menor número por el cual lo voy a poder multiplicar va a ser menos 1. Entonces, el límite inferior de las derivadas direccionales siempre es el opuesto del vector gradiente. En ese punto, ¿no? XL. ¿Y cuál va a ser el máximo? El El módulo del vector.
el módulo del vector gradiente. Entonces, acá encontramos una conclusión bastante interesante, que es que el módulo del vector gradiente es la máxima derivada direccional que podemos encontrar. O sea, si yo tengo el dato de un campo y de un punto y no conozco la dirección en la que me estoy moviendo, yo ya con eso puedo asegurar cuál va a ser la máxima derivada direccional que voy a poder encontrar. Bien, voy a decir, bueno, la mayor razón de cambio, o si lo pienso como vimos recién pensando en la gráfica, la mayor inclinación hacia arriba de mi gráfica va a ser esta, que va a ser el módulo del vector gradiente, en ese punto. Y la mínima, o sea, la mayor inclinación hacia abajo, si quieren, va a ser su opuesto. Entonces, yo calculo, no sé, tengo la ley del campo, calculo sus derivadas parciales, lo aplico en un punto, eso me da el vector gradiente, no sé, 3, 4. Calculo su módulo, o sea, 3 cuadrados más 4 cuadrados, saco, eso me da 5. Entonces, yo ya sé que la mayor derivada direccional que voy a poder encontrar va a ser 5 en ese punto. La mayor inclinación que me va a dar ese campo va a ser 5. ¿Bien? No sé para dónde me tengo que mover. ¿Bien? No sé en qué dirección me tendré que mover para hacer eso. Pero sí sé que lo máximo que voy a poder estar inclinado hacia arriba es 5. Y lo máximo hacia abajo, o sea, la máxima inclinación hacia abajo, la máxima de crecimiento, va a ser de menos 5. Después en el medio sí, quizás encuentre 4, 2,6, 0, 0,7. Todo eso sí, está bien. Voy a poder encontrar diferentes valores. Todos, de hecho, porque son continuos. Pero me da información ya de la derivada máxima y la derivada mínima. Eso es súper intenso. De hecho, ahí le ponemos un poco más de ficha al gradiente. O sea, el gradiente no solo nos permite calcular derivadas direccionales, sino que ya per se, él solito, nos da una información súper interesante, que es cuál es el mayor valor, la máxima derivada direccional y la mínima. Ahora, ustedes me dirán, bueno, sí, ok, todo bien con eso, pero a mí no me interesa, o sea, no tiene mucho sentido saber el máximo y el mínimo si no sé para dónde me tengo que mover. Es decir, yo digo, bueno, estoy en este punto y sé que la máxima inclinación va a ser 5. Ok, pero estaría bueno saber hacia dónde me tengo que mover para que se dé esa máxima inclinación, ya sea para arriba o para abajo. Pero esta fórmula también nos da esa información. Porque nosotros sabemos que la máxima, o sea, que sabemos que el valor es el módulo del gradiente, viene de esto, ¿no? De que justo este coseno nos dé como resultado 1, entonces multiplico por este máximo valor a el módulo del vector gradiente y me da el máximo de la derivada direccional. Ahora, ¿cuánto tiene que valer θ para que el coseno valga 1? ¿Se acuerdan? 0. 0. Bien. Quiere decir que este ángulo que tengo acá en el argumento del coseno, para que la derivada sea máxima, tiene que valer 0. ¿Cuál era ese ángulo θ? Ese ángulo era el que subtendían el gradiente con el versor dirección. Y eso tiene que ser 0. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo pueden interpretar que el ángulo entre el gradiente y el vector o el versor en el que me estoy moviendo sea 0? Son paralelos. Son paralelos. Y no solo paralelos. En el mismo sentido. Exacto, paralelos y en el mismo sentido. Es decir, que, por ejemplo, yo estoy trabajando en este punto, ¿no? Este es mi punto P. Mi vector gradiente está acá. Este es el gradiente de F en ese punto. Entonces, yo acá me puedo mover en infinitas direcciones distintas. ¿Bien? O sea, me puedo mover para allá, me puedo mover para allá, me puedo mover para allá. Estos serían mis versores U, ¿no? Tengo un montón de U's para moverme. Para algunos el campo va a subir, para otros va a bajar. Bien, eso depende porque es el resultado de la derivada direccional. Lo que me dice este análisis es que si el ángulo que subtienden el U con el gradiente es 0, es decir, yo me estoy moviendo hacia donde me indica el gradiente,
en este caso es cuando voy a obtener o sea, cuando este ángulo va a ser 0, este coseno va a ser 1, este producto va a dar el módulo del vector gradiente y por lo tanto esta derivada va a ser máxima. Entonces, lo que yo pude calcular o lo que puedo deducir es que la derivada direccional máxima, que yo ya sabía que el valor iba a ser el módulo del vector gradiente, se va a dar si yo me muevo en la dirección y el sentido del vector gradiente. Sigo al vector gradiente, voy hacia donde me indica el vector gradiente. Bien, entonces acá le sumamos una segunda cosa importante al vector gradiente. No solo nos da su módulo, cuál es el máximo valor de la derivada direccional, sino que su dirección y su sentido nos están diciendo hacia dónde tengo que moverme para encontrar esa derivada máxima. Bien, entonces, ustedes tienen un campo que les representa algo en un cierto punto. Y ahí quieren calcular hacia dónde ese campo aumenta lo más rápidamente posible. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, listo, no necesito nada más. Hallo el gradiente, lo aplico en ese punto y ahí tengo dos informaciones valiosas. El vector, per se, las componentes de ese vector gradiente, me van a indicar hacia dónde me tengo que mover para que se dé ese cambio máximo. Por ejemplo, el ejemplo que les di antes, me dio 3, 4. Bueno, yo me muevo en dirección 3, 4 y ahí va a incrementarse en mayor velocidad ese campo. Y además, el módulo de ese vector, que lo calculamos antes, era 5, el módulo del vector 3, 4, me está dando qué tan rápidamente cambia. O sea, no solo sé que esa es la dirección y sentido de mayor cambio, sino que me está diciendo cuánto es ese cambio, que es 5. Es decir, que si me muevo en esa dirección y sentido, por cada unidad que me desplace, la intensidad del campo va a aumentar 5 veces. Bien, entonces el vector gradiente es súper informativo. Fíjense que no solo, repito, no solo nos permite calcular derivadas direccionales, sino que también nos da esta información extra. Bien, ahora, ¿dónde se va a dar la mínima? Hagamos ese mismo análisis. Ahora lo voy a hacer en rojo. ¿Cuándo se va a dar esto? ¿Cuándo se va a dar la derivada direccional mínima? ¿Cuándo vamos a obtener la derivada de menos el módulo del vector gradiente? Entonces, este coseno me tendría que dar menos 1. Entonces, ¿cuánto tiene que valer teta? Ajá. ¿Cuándo daba menos 1 el coseno? 180. En 180, bien. Bien, o en pi radianes. Es decir, cuando el ángulo es de 180 grados o de pi radianes, ahí el coseno me da menos 1 y obtengo la derivada direccional mínima. ¿Cómo interpreto este 180? Considerando que el ángulo es este. Que los vectores son paralelos pero en sentidos opuestos. Bien, o sea, me estoy moviendo en misma dirección pero sentido opuesto del vector gradiente. O sea, ahí vuelve a aparecer el vector gradiente. Entonces yo estoy en un punto parado, tengo la ley del campo, digo, bueno, yo ahora lo que necesito es que mi campo disminuya, decrezca lo más rápidamente posible. No crezca, que decrezca lo más rápidamente posible. Entonces, calculo el gradiente, eso me va a dar su módulo, el opuesto de su módulo me va a dar la intensidad de ese decrecimiento, de esa razón de cambio, y para saber hacia dónde me tengo que mover es en sentido opuesto a ese vector gradiente. O sea, esto se resume como amor por el vector gradiente. El vector gradiente nos da un montón de información. Bien, todo eso lo que yo expliqué lo tienen aquí. Bien, ahí tienen el ángulo dibujado entre el gradiente y el versor asociado, que le llamamos teta, que puede darse en cualquiera de esas direcciones. No hay, eso es un dato que tenemos que fijar nosotros. Ese ángulo varía entre 0 y pi, ¿bien? Porque siempre se define como el menor de los dos ángulos. Por lo tanto, su coseno va entre menos 1 y 1.
Y por lo tanto, la derivada direccional va entre menos el gradiente y el gradiente. Perdón, entre menos el módulo de gradiente y el módulo de gradiente. La derivada mínima va a ser igual al menos módulo de gradiente. La derivada máxima como el módulo de gradiente. Nada nuevo. ¿Cuándo se va a dar la mínima? Cuando el coseno nos da menos 1, es decir, estamos en pi para el ángulo, es decir, me estoy moviendo en dirección del gradiente, pero en sentido opuesto a él, mientras que la máxima, bien, se da cuando el coseno vale 1, es decir, el ángulo vale 0, dicho de otra manera, me estoy moviendo en la misma dirección y sentido que el gradiente. Ahí tienen eso en formato teorema, que es como lo van a encontrar en el libro. Bueno, sí. Entonces, fin de esto. No se ilusiona. Entonces, lo que vimos hasta ahora fueron básicamente las derivadas direccionales, en general. O sea, lo que estuvimos viendo hasta este momento fue, empezamos con las parciales, la clase pasada. Entonces, las derivadas parciales tenían esta ventaja, se podían definir bastante sencillamente y tenían la ventaja de que se podían calcular de una manera también relativamente sencilla, fijando una de las variables y aplicando reglas de derivación, pero solamente valían si me movía con respecto, o sea, si variaba x y se mantenía constante y, o viceversa. Lo que vimos hoy es que eso lo podemos extender para cualquier acercamiento rectilíneo usando un segmento de recta para acercarnos al punto fijo. Entonces ahí apareció lambda. ¿Quién era lambda? Era básicamente un numerito que lo que nos indicaba era qué tantas veces, o sea, el vector u, es decir, el vector subtendido entre el punto fijo y el punto móvil, bien, cuántas veces representaba de su versor asociado. Obviamente, si esos dos puntos estaban cada vez más cerca, ese lambda tendía a 0. Cuando hicimos eso, pudimos definir las derivadas direccionales de una manera muy similar a las derivadas parciales y encontramos una regla de cálculo, bien, que podíamos hallarla simplemente si el campo era diferenciable como el producto escalar entre el gradiente en ese punto por el versor asociado, siendo el gradiente un vector formado por las derivadas parciales en ese punto en cada una de las componentes. Regla de cálculo. Muy sencillo, podíamos utilizar las ventajas de las derivadas parciales, que eran fáciles de calcular, para obtener las derivadas direccionales. Ahora, eso nos trajo también otra información súper importante, que es súper útil para la aplicación de los campos escalares y la derivación de campos escalares, que es el vector gradiente, que no solo nos permite calcular eso, sino que nos da también información de cuál es la derivada direccional máxima y mínima y hacia dónde me tengo que mover para hallarla. Breve resumen. Bien. ¿Quedó alguna duda con esto? ¿Algo para preguntar? Si no, vamos nomás a la última partecita, que es bastante más corta, de este tema. Bien. Entonces, con esto un poco cerramos lo que es la derivación de campos escalares. El próximo núcleo que vamos a ver, o sea, la semana que viene, va a ser la integración o un acercamiento, un poco una introducción a cómo podemos integrar campos. ¿Bien? Pero es interesante ahora, en este punto, ya habiendo presentado el gradiente, que ahora verán por qué es importante hasta este punto, hacer como frenar, hacer una pausa y repasar en general todos los tipos de funciones que fueron apareciendo hasta ahora. Cuando ustedes empezaron esta materia, cuando empezaron Matemática 2, allá hace unos meses, que eran unos pequeños ahí con muchas ilusiones y esperanzas, lo que solamente conocían eran las funciones escalares, ¿no? Funciones que con un número real lo relacionábamos con uno y solo un número real.
Pero a medida que fuimos avanzando aparecieron otros tipos de funciones que se utilizaban con otros fines, por ejemplo las funciones vectoriales o ahora los campos escalares o funciones de varias variables. Y de hecho apareció otro, solamente que no lo nombramos. Esto era como una extensión del concepto de función, una ampliación del concepto de función que respondía a ciertas necesidades, ¿bien? Que a veces necesitábamos modelizar diferentes cosas que las funciones escalares no nos permitían hacer, ¿bien? O sea, nos quedaban cortas para hacerlos, eran insuficientes. Entonces, lo que vamos a hacer un poco ahora es un repasito y una integración de estos diferentes tipos de funciones que fueron apareciendo. Entonces, para eso les voy a plantear un problemilla. Tenemos un terreno cuadrado de 20 metros de lado que fue iluminado ubicando un reflector en la posición central. Bien, o sea, yo tengo ahí, este es mi terreno con el cual vamos a trabajar, y acá en el centro ubicamos un reflector. La intensidad luminosa, bien alrededor del reflector en este terreno, queda bien descrita por esta función. ¿Sí? L de XY es 125, donde L representa intensidad luminosa y se mide en lux, una unidad que no usan mucho, pero bueno, se les presento, es la unidad que mide intensidad luminosa, y tanto X como Y obviamente se miden en metros porque representan las posiciones dentro de este terreno rectangular. ¿Qué tipo de función es esta? Ya que está, repasemos. Si tuviéramos que clasificarla. Un campo. Un campo escalar. Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque tiene 3 variables. Ok, pero las funciones vectoriales podían tener también 3 variables. Porque aplica reales al cuadrado, o sea, reales a la 2 y la imagen es un real. Bien, perfecto. O sea, con que tenga 3 variables no es suficiente para decir que es un campo. Podemos decir sí que tiene 2 variables independientes y una dependiente. Ahí sí. Bien, porque si fuera una función vectorial, siempre se definían, ¿se acuerdan? Con una sola variable independiente, que era el parámetro. O también, como acaban de decir, perfecto, va de R2 en R. Y ahí no hay dudas. Genial. Bien, tenemos un campo escalar. ¿Qué forma tienen sus curvas de nivel? A ver si ya llegaron a generar esa intuición. Elíptica. Muy bien, excelente. ¿Sí? Tienen formas elípticas. Tienen x cuadrado, y cuadrado, eso les da la idea de que es una de las cónicas que vimos, y como los coeficientes son distintos, probablemente sean elipses. Muy bien. Entonces, lo que se está estudiando ahora es el comportamiento de diferentes insectos frente a esta luz. ¿Bien? Entonces, en este terreno se libera una cucaracha y una polilla, que tienen un sensor de posición. ¿Bien? Y lo que obtenemos son estas funciones que van a describir bastante bien cómo se mueven, ya sea las cucarachas o las polillas, en este terreno. ¿Qué tipo de función tenemos acá? Una función vectorial. ¿Por qué? Porque aplicas reales y tenés, o sea, aplicas los reales y tenés una imagen en R2. Bien, perfecto. Va de R en R2, porque tienen una variable independiente y 2 dependientes en estos casos. Perfecto. Acá la variable independiente es el parámetro T, que en este caso lo relacionamos con el tiempo, y las dependientes serían los componentes de estos vectores que me estarían indicando las diferentes posiciones a medida que pasa el tiempo, ya sea de las cucarachas o de las polillas. Excelente. ¿Alguna de estas dos la reconocen? ¿Cuál es la curva asociada a esas funciones vectoriales? A ver si también encontraron algún poco de intuición con ellas. La de abajo, que Bien. sería la elipse. Bien, la de abajo genera una elipse, muy bien, perfecto. Bien, ¿se acuerdan que era coseno, seno? Tenían las dos funciones trigonométricas con el mismo argumento, y como los coeficientes también eran distintos, también representaba una elipse. Perfecto, buenísimo. Entonces, lo que nos preguntamos, lo que vamos a intentar resolver en estos días que vamos a trabajar con esto, es cuál corresponde a cada insecto, es decir, cuál de estas funciones vectoriales representa a las cucarachas y cuál las polillas, ¿bien?
y cómo podríamos explicar estas observaciones. Es decir, ya sabiendo eso, ¿cómo podríamos decir o cómo podríamos explicar en palabras o relacionado con este problema cuál es el efecto de la luz sobre estos insectos? Esa va a ser, digamos, la pregunta central de esta parte. Entonces, como vimos, podíamos trabajar con diferentes tipos de funciones que se aplican de un conjunto de partida a un conjunto de llegada, ¿bien? De A a B. Hasta ahora nosotros vimos o analizamos 3 de este tipo de funciones, pero hay en general 4. La primera eran aquellas donde tanto A como B estaban incluidos o eran iguales a los reales. ¿Bien? O sea, la función aplicaba en un real y obteníamos un real. Esto es lo que llamábamos función escalar. Por lo general la representábamos así, ¿no? Con una letra minúscula y cursiva en general. Luego teníamos aquellas donde el conjunto de partida estaba incluida o era igual a los reales y el conjunto de llegada era Rn. ¿Bien? Era una cantidad, n siempre es mayor que 1, ¿no? 2, 3, 4. Una cierta cantidad mayor de un número reales. ¿Cuáles eran estas? ¿Cómo las llamábamos? ¿Funciones vectoriales? Sí. Bien, esta era la forma genérica de las funciones vectoriales. Nosotros siempre trabajamos en general de R a R2, o en algún caso muy loco de R a R3, pero genéricamente va de R a Rn. Y solíamos representarlas así, ¿no? También con una letra minúscula, cursiva, pero con un vectorcito para indicar de que esto lo podíamos interpretar, estas imágenes, como vectores. Luego teníamos este caso, ¿ven? Que íbamos de un conjunto incluido o igual en Rn hacia R, o sea que obteníamos un número real, que eran campos escalares, que también lo representábamos muy similar a las funciones escalares. Pero también faltaría una cuarta opción si seguimos este pensamiento. ¿Cuál sería? Rn a Rn. Bien, o sea que partamos de más de un número y lleguemos a más de un número. Bien. Sería de Rn a Rm. ¿Por qué le pongo letras distintas? Porque si yo le pongo n y n, estaría indicando que son iguales. O sea, voy de R2 a R2, de R3 a R3, y puede ser que voy de R2 a R7, ¿no? Esos también existen, es otro tipo de función distinta y se llaman campos vectoriales. Por lo general se representan con una letra mayúscula y el vectorcito. ¿Por qué el vectorcito? Porque las imágenes se pueden pensar como un vector, igual que las funciones vectoriales. Entonces, acá les presento como el cuarteto de los tipos de cómo podemos clasificar a las funciones, de las cuales estas 3 ya analizamos con más detalle. Bien. Van a trabajar un poquito, quizás en tarea de aula, con algunas cuestiones de campos vectoriales, pero van a ver que en el trabajo son bastante sencillos de trabajar, no es nada muy loco. Ahora, fíjense lo siguiente. Cada vez que nosotros decimos función, o sea que en el nombre aparece la palabra función, nos estamos refiriendo a que se aplican sobre números reales. Es decir, que el conjunto de partida está incluido en R. Mientras que si el conjunto de partida está incluido en Rn, ¿ven? Tengo que tomar 2, 3, 4 números reales para poder aplicarlo. Tengo 2, 3, 4 variables independientes. Ahí hablamos de campos. Mientras que el adjetivo, escalar o vectorial, se refiere a la imagen. Si la imagen es un número real, entonces estamos frente a algo escalar. Y si la imagen es un vector, o lo puedo interpretar como un vector, entonces estamos frente a algo vectorial. Entonces ahí tenemos las 4 combinaciones. Y ahí tenemos algunos ejemplos también, ¿no? Como por ejemplo, altura en función de la temperatura. Una función escalar. Un número me genera un número. Una RDT que me indica una cierta posición en el plano en función del tiempo. Una hermosa función vectorial con una curva asociada. Un campo escalar que me da una temperatura en una cierta posición de una placa. ¿Bien? Para cada uno de los puntos que tienen 2 coordenadas se le asigna un único número real, que es la temperatura.
Y después tenemos estos campos vectoriales ahí que medio que nunca los analizamos mucho y ya vamos a empezar a trabajar más que nada la semana que viene sobre cómo interpretarlos. Igual ya aparecía un campo vectorial, no sé si se dieron cuenta, pero no importa. Bien. Entonces, ahora, lo que vamos a empezar a analizar en primer lugar no solo es la existencia de estos tipos de funciones, sino también si pueden operar entre ellas. Y acá, ¿se acuerdan que cuando uno presenta operaciones entre funciones, dice, bueno, las funciones se pueden sumar, restar, multiplicar, etc.? En general, estos tipos de funciones, en general hay excepciones, no importa, no admiten operaciones entre sí. Es decir, yo no puedo sumar una función vectorial con una función escalar. No tiene sentido. Si yo sumo esto con esto, estaría sumando un vector con un número, ¿no? Si lo hacemos la analogía. El resultado de esto sería un vector y esto sería un número. ¿Se acuerdan que no podíamos sumar vectores y números? Son elementos distintos dentro de la matemática. Por eso no podemos sumar estas dos funciones. Y así, o sea, las combinaciones entre ellas son prácticamente vedadas. Es como que son mundos distintos si trabajo con funciones escalares, con funciones vectoriales, con campos escalares, y por eso un poco se las presentamos separadas. La única operación que sí está definida y que tiene mucha utilidad para combinar este tipo de funciones es la composición. Así que ahora están recontra felices, porque todo el mundo ama las composiciones. Es decir, aplicar una y sobre el resultado de una aplicar otra. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar estas dos, ¿no? F, que era una función escalar, y este campo escalar G que tengo acá. Entonces, ¿puedo componer F con G o G con F? Recuerden también que las composiciones no eran conmutativas, es decir, el orden en que componía podía generarme resultados distintos. Entonces, veamos, vayamos uno por uno. ¿Puedo componer F con G? Eso significaba que yo primero tenía que aplicar G y al resultado aplicarle F. ¿Bien? A ver, si yo aplico primero G, o sea, la primera que tengo que aplicar es G, yo voy a partir de un punto con dos coordenadas, tengo que fijar el valor de X y de Y, aplico G y voy a obtener un único número real. Es decir, cuando aplico G voy a ir de R2 a R. Ahora, sobre ese resultado tengo que aplicar F. ¿Puedo? Sí, porque F se aplica sobre números reales y me genera como resultado otro número real. Entonces, sobre este número real que me generó la función G, puedo aplicar F y transformarlo a otro número real. Entonces, en definitiva, si yo primero aplico G y después aplico F, voy a poder hacer todas esas cuentitas. Bien, después veremos si hay alguna restricción de dominio. Pero en principio, sí puedo hacerlo. Bien, porque el conjunto de llegada de G y el conjunto de partida de F, ambos están incluidos en los reales. Bien. Y en definitiva, la composición, yo voy a partir, o sea, lo primero que voy a tomar va a ser un par ordenado XY, y cuando haga todas estas cuentas voy a terminar con un único número real. Entonces, básicamente la composición entre estas dos funciones, F compuesta con G, va a ser un campo escalar, va a transformarme un par ordenado en un número real. Bien. Veamos, hagámoslo. Yo empiezo con un XY, cualquiera. Le aplico G. Entonces G me dice, bueno, si vos tenés tal X y tal Y, lo que tenés que hacerle es esto. Elevarlas al cuadrado, multiplicar por 2 la Y cuadrado y sumarlas. Bien, ok. Esto ahora, fíjense que no es un par ordenado, son dos variables. Es un único Z obtenido al combinar estas dos. A este número le aplico F. F lo que me dice es, bueno, la F aplicada a lo que sea, a un gatito, es raíz de gatito más 1. Entonces, si yo F se la estoy aplicando a este gatito, voy a hacer raíz de gatito más 1. Entonces, yo empecé del XY y terminé en esta cosa.
Bien, pero fíjense que lo que tengo acá es otro z, es un número real que voy a obtener cuando valorice x, y, al cuadrado, sume a raíz más 1, bien, pero voy a obtener un número. Entonces, la composición es, en definitiva, un campo escalar. El campo escalar h, que a x, y le hace corresponder este número real. Bien, nada que envidiarle a la composición entre funciones. Nosotros cuando hacíamos composición entre funciones era igual. Aplicábamos una, veíamos qué pasaba, y sobre ese resultado aplicábamos la otra. Acá igual. Bien, veamos el otro caso. ¿Puedo componer G con F? Entonces, ahí lo primero que tendría que aplicar sería F. Es decir, parto de T, aplico F y tendría que obtener un H. Es decir, parto de un número real, aplico F y obtengo otro número real. Sobre ese resultado tengo que aplicar G. Ahora, ¿cuál es mi problema? Que G se aplica en pares ordenados. Necesito X e Y. Necesito darle valor a dos variables independientes. Y acá, cuando yo apliqué F, obtengo como resultado una sola. Entonces, en definitiva, no puedo hacer esa composición. Bien, ya no es por una cuestión de dominio, de que si el valor es positivo o negativo, ahí directamente no puedo, porque cuando aplico F, la imagen que obtengo no es el mismo tipo de elemento matemático que necesito para aplicar G. Entonces, esa composición no está definida. Bien. Bien. Entonces, esto inicialmente es un análisis que uno puede hacer para cualquier composición. Si yo les digo, ¿puedo componer, no sé, esta G con esta F? Te dicen, bueno, a ver, primero aplico esta. Va de acá a acá. Ok, con ese resultado que obtuve, ¿puedo aplicar la segunda? Sí. Entonces esa composición está definida. Y analizando el inicio y el fin, puedo predecir qué tipo de función voy a obtener al componer. Ahora, si la imagen de la primera con los tipos de elementos que necesito para aplicar la segunda son incompatibles, ya puedo decidir y argumentar y digamos, demostrar que esa composición no se puede hacer. Bien. Entonces, por ejemplo, yo lo que podría intentar hacer acá, a ver, es componer, para el ejemplo que estábamos viendo, L con R1. Bien, es decir, planteo, no digo que se pueda hacer, pero ¿podemos hacer esta composición? Entonces, lo primero que, antes de ver si lo podemos hacer, es pensar qué va a significar esto. Vuelvo para atrás. Yo lo que tendría que hacer acá, o lo que estoy planteando hacer, es L compuesta con R1. Entonces, la primera función que voy a aplicar es R1. R1 para cada tiempo me da una posición. Me da la posición de uno de estos insectos. Y sobre esa posición que obtengo tendría que aplicar L, que a cada posición le asigna intensidad luminosa. Sí. Igual que estaría sacando la posición en función de la intensidad luminosa al componerla. Eso es lo que No. buscas al componer. A eso voy. A ver, yo primero lo que voy a aplicar es R1. Entonces, ¿sobre qué tengo que aplicar R1? ¿Qué tipo de elementos van a estar en el dominio de esta composición? Reales 2. No. Porque fíjate Tiempo. tiempo. O sea, R1 se aplica sobre T. Entonces, si yo la primera que tengo que aplicar es R1, necesariamente acá tiene que aparecer una T para que R1 valga. ¿De acuerdo? Entonces, los elementos de mi dominio, o mejor dicho, los elementos que voy a poder tomar o que están incluidos en mi conjunto de partida, son valores de tiempo. A esos valores de tiempo le aplico R1, esta función vectorial, que me va a dar dos valores. ¿No? Me va a dar esta componente y esta componente, que me van a dar, en definitiva, la posición de este insecto tiempo a tiempo. ¿Sí? O sea, la curva asociada me va a indicar cómo se mueven estos insectos en el plano. Sobre esa posición que obtengo, tengo que aplicar L. Bien. Primero, ¿puedo? Sí, porque allá acá voy a tener dos valores y para aplicar L yo necesito dos valores. Bien, genial. Y a cada posición, ¿L qué hace? ¿Qué le asigna?
a cada par XY. Una intensidad luminosa. Un número que va a ser la intensidad luminosa. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, yo voy a partir del tiempo y voy a llegar a una intensidad luminosa. Entonces, cuando yo haga esta composición, lo que voy a hacer es relacionar tiempo a tiempo qué intensidad luminosa siente el insecto. ¿De acuerdo? Ahora, en el medio pasé por la posición, pero fíjense que la posición desaparece. O sea, la posición, que es la imagen de R1, la utiliza L como los valores de la variable independiente que necesita para calcular su imagen. Pero la posición, más allá que acá en esta composición es necesaria, en el resultado final no está. Yo a cada T le voy a asignar una intensidad luminosa. La posición desaparece. ¿De acuerdo? ¿Más o menos me siguieron? Entonces, lo primero que podemos hacer es el análisis. Bien, ahí tenemos las dos leyes. Es el análisis de si se puede o no hacer. A ver, no sé si está hecho, pero lo vamos a escribir. Primero es R1. R1 va de R a R2, porque es una función vectorial. De T a una posición. Sobre ese resultado aplicamos L. L va de R2 a R, porque es un campo escalar. Bien. ¿Se puede hacer esta composición? Sí. Bien. ¿Qué tipo de función voy a obtener al final? Y voy a ir desde R hasta R. Entonces, la composición no solo va a existir, sino que va a ser una función escalar. Va a relacionar el tiempo con la intensidad luminosa. ¿De acuerdo? Entonces, ya esto nos permite, fíjense, saber si va a poder hacerse o no y qué tipo de expresión voy a obtener. Hagámosla. Entonces, esto yo lo puedo interpretar, o sea, expresarlo como sus ecuaciones paramétricas. Bien, X va a ser T sobre 4. E Y va a ser T sobre 4 a la cuarta. Entonces, si yo grafico la curva asociada a esta R1, voy a encontrar esta curva asociada. Y si hago la composición, bien, si acá, digamos, yo primero agarro T, aplico R, y entonces cuando aplico R lo que voy a obtener va a ser una X que va a depender de T y una Y que va a depender de T, que son T sobre 4 y T sobre 4 a la cuarta. Y esas son las que voy a tener que incorporar dentro de L. Entonces ahora voy a obtener 125 menos un cuarto y en vez de X lo que voy a obtener es esta componente, X de T. Y en vez de Y voy a obtener esta componente, Y de T. Que es lo que tienen acá escrito. 125 menos un cuarto por X que depende de T al cuadrado menos Y que depende de T al cuadrado. Ahora, X que depende de T yo ya sé cuál es. Es T sobre 4. E Y que depende de T yo también sé quién es. Es T sobre 4 a la cuarta. Fíjense que cuando hago eso, bien, X e Y desaparecen. Al hacer la composición, desaparecieron la posición. La posición está tanto en la función vectorial como en el campo escalar, pero al componer, esas ya no quedan escritas. Directamente acá me queda una única variable independiente que es T, y me queda una única variable dependiente que es L. O sea, ahora tengo una L que depende de T. Tanto X como Y desaparecieron. Ya no quedan escritas en esa composición. Eso lo puedo trabajar, hago el cuadrado, o sea, esto es álgebra, y obtengo esto. Entonces, fíjense que lo que obtuve acá, ¿qué tipo de función es esta? Escalar. Es una función escalar. Para cada tiempo me va a dar como resultado una intensidad luminosa. ¿Y cómo la interpreto? Bueno, en cada uno de los tiempos, bien, que está entre 0 y 7,1 segundos, supónganse, me está dando cuál es la intensidad luminosa que siente ese insecto. Bien, si grafico esa función, obtengo esto.
Entonces, esta, la que tengo acá, le voy a cambiar de color así, ¿me siguen? Es la curva asociada a esta función vectorial. Mientras que esta que tengo acá es la gráfica de esta función escalar. Para terminar, díganme ustedes, ¿qué información, qué interpretación sacarían de ahí? A ver, ¿qué me podrían decir de ese insecto, de su movimiento, de su relación con la luz? Que se aleja de la luz. Bien, Porque, ¿cómo ves eso? porque pasa el tiempo y yo supongo que a medida que pasa el tiempo se estaría alejando. Va, en realidad, pasa el tiempo y veo que la intensidad luminosa decae. Bien, o sea, de acá vemos que a medida que pasa el tiempo, la intensidad luminosa que siente el bichito baja rápidamente. Siempre es absolutamente decreciente esta función. O sea, claramente ese insecto se está moviendo tratando de que su intensidad luminosa decaiga. Bien. Ahora, ¿cómo se mueve ese insecto? O sea, claramente se mueve por esto, pero en el terreno que estamos estudiando, ¿cómo se mueve? Como la gráfica de la izquierda. Bien. Entonces, ¿cómo interpretarían esto en palabras? Profe, y sería altura, ¿no? ¿Y? Sí, No, altura. este es el terreno, digamos. El terreno se ha visto de arriba de eso. Claro, el terreno como visto de arriba, donde en el centro, ¿se acuerdan que poníamos un reflector? Bueno, que se aleja justamente porque el sentido de la posición se lo marca como alejándose del centro. Perfecto. Fíjense que aquí vemos lo mismo, ¿no? Va, algo análogo. Acá partimos, en el centro pusimos el bichito, y el bichito lo que intentó hacer es alejarse lo más rápidamente posible de ese reflector. Bien, que tiene sentido con ver esto. Dijimos, claro, sí, el insecto, la intensidad luminosa que está sintiendo cada vez es más chica. Bien, entonces, fíjense cómo las diferentes funciones, acá tenemos tres tipos de funciones, las tres tipos de funciones con las que trabajamos aparecen. Los campos escalares, aparece la función vectorial y aparece la composición entre ellas, que en este caso justo no hay una función escalar. Las tres nos dan información distinta y podemos utilizar y juntar la información de las tres para explicar mejor el fenómeno. Dijimos, sí, el bichito apenas lo pusimos se empezó a alejar rápidamente del lugar de la luz. Y de hecho, la función que nos da la intensidad luminosa que siente tiempo a tiempo es decreciente siempre. Claramente está yendo hacia una dirección y en un sentido donde detecta menos intensidad luminosa. O sea, podemos decir que ese bicho no le gusta la luz. Es un bicho, no sé, luminofóbico. Bien, fotofóbico. ¿Y cómo podemos combinar estas combinaciones? Combinar estas funciones y estas informaciones para encontrar un modelo que nos permita sin incorporar información nueva. Fíjense que esto no salió de ningún lado, yo no lo inventé, surgió de la información que ya teníamos de el movimiento del bicho y cómo se comporta la luz en el campo. Podemos obtener una nueva función que nos permita comprobar o dar una mayor solidez a nuestro argumento de que el insecto es fotofóbico. ¿Bien? Bueno, mañana seguimos con esto. A no ser que les haya quedado alguna duda, obviamente pueden preguntarme.